Amigos de Dios. Textos de San José María Escrivá de Balaguer. Porque verán a Dios. Que Jesucristo es el modelo nuestro, de todos los cristianos, lo conocéis perfectamente porque lo habéis oído y meditado con frecuencia. Lo habéis enseñado además a tantas almas en ese apostolado, trato humano con sentido divino, que forma ya parte de vuestro yo. Y lo habéis recordado, cuando era conveniente, sirviéndoos de ese medio maravilloso de la corrección fraterna, para que el que os escuchaba comparase su comportamiento con el de nuestro hermano primogénito, el Hijo de María, Madre de Dios y Madre nuestra. Jesús es el modelo, lo ha dicho él. Dicite ame, aprended de mí. Y hoy deseo hablaros de una virtud que, sin ser la única ni la primera, sin embargo actúa en la vida cristiana como la sal que preserva de la corrupción y constituye la piedra de toque para el alma apostólica, la virtud de la santa pureza. Ciertamente, la caridad teologal se nos muestra como la virtud más alta, pero la castidad resulta ser el medio sine qua non, una condición imprescindible para lograr ese diálogo íntimo con Dios. Y cuando no se guarda, si no se lucha, se acaba ciego, no se ve nada, porque el hombre animal no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Nosotros queremos mirar con ojos limpios, animados por la predicación del Maestro. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. La Iglesia ha presentado siempre estas palabras como una invitación a la castidad. Guardan un corazón sano, escribe San Juan Crisóstomo, los que poseen una conciencia completamente limpia o los que aman la castidad. Ninguna virtud es tan necesaria como esta para ver a Dios. Santa pureza, que nos ayuda a ser más fuertes, más recios. Ánimo, arriba, hasta el sol, a la casa del amor. Llevar a Dios en nuestros cuerpos. Siempre me ha causado mucha pena la norma de algunos, de tantos, que escogen como pauta constante de sus enseñanzas la impureza, con lo que logran, lo he comprobado en bastantes almas, lo contrario de lo que pretenden, porque es materia más pegajosa que la pez, y deforma las conciencias con complejos o con miedos, como si la limpieza de alma fuese un obstáculo poco menos que insuperable. Nosotros no. Nosotros hemos de tratar de la santa pureza con racionamientos positivos y límpidos, con palabras modestas y claras. Discurrir sobre este tema significa dialogar sobre el amor. Acabo de señalaros que me ayuda, para esto, acudir a la humanidad santísima de nuestro Señor, a esa maravilla inefable de Dios que se humilla hasta hacerse hombre y que no se siente degradado por haber tomado carne como la nuestra, con todas sus limitaciones y flaquezas, menos el pecado. Y esto porque nos ama con locura. Él no se rebaja con su anonadamiento. En cambio, a nosotros nos eleva, nos deifica en el cuerpo y en el alma. Responder que sí a su amor, con un cariño claro, ardiente y ordenado, eso es la virtud de la castidad. Hemos de gritar al mundo entero, con la boca y con el testimonio de nuestra conducta. No emponzoñemos el corazón, como si fuéramos pobres bestias, dominados por los instintos más bajos.
Un escritor cristiano así lo explica: mirad que no es pequeño el corazón del hombre, pues abraza tantas cosas. Medid esa grandeza no en sus dimensiones físicas, sino en el poder de su pensamiento, capaz de alcanzar el conocimiento de tantas verdades. En el corazón es posible preparar el camino del Señor, trazar una senda derecha para que pasen por allí el verbo y la sabiduría de Dios. Con una conducta honesta, con obras irreprochables, preparad el camino del Señor, aplanad el sendero para que el verbo de Dios camine en vosotros sin tropiezo y os dé el conocimiento de sus misterios y de su venida. ¿No revela la Escritura Santa que esa obra grandiosa de la santificación, tarea oculta y magnífica del Paráclito, se verifica en el alma y en el cuerpo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?, clama el apóstol. ¿He de abusar de los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? ¿Por ventura no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que habita en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que ya no os pertenecéis, puesto que fuisteis comprados a gran precio? Glorificad a Dios y llevadle en vuestro cuerpo. Algunos por ahí oyen hablar de castidad y se sonríen. Es una risa, una mueca sin alegría, muerta, de cabezas retorcidas. La gran mayoría repiten: no creen eso. Yo, a los muchachos que me acompañan por los barrios y los hospitales de la periferia de Madrid, han pasado ya tantos años, les solía decir: considerad que hay un reino mineral, otro el reino vegetal, más perfecto, en el que a la existencia se ha añadido la vida, y después viene un reino animal, formado por seres con sensibilidad y movimiento casi siempre. Les explicaba, de un modo quizá poco académico, pero gráfico, que deberíamos instituir otro reino, el hominal, el reino de los humanos, porque la criatura racional posee una inteligencia admirable, chispazo de la sabiduría divina, que le permite razonar por su cuenta, y esa estupenda libertad por la que puede aceptar o rechazar una cosa u otra a su arbitrio. Pues en este reino de los hombres, les comentaba con la experiencia que provenía de mi abundante labor como sacerdote, para una persona normal, el tema del sexo ocupa un cuarto o un quinto lugar. Primero están las aspiraciones de la vida espiritual, la que cada uno tenga. Inmediatamente, muchas cuestiones que interesan al hombre o a la mujer corriente: su padre, su madre, su hogar, sus hijos. Más tarde, su profesión. Y allá, en cuarto o quinto término, aparece el impulso sexual. Por eso, cuando he conocido gente que convertía este punto en el argumento central de su conversación, de sus intereses, he pensado que son anormales, pobres desgraciados, quizá enfermos. Y añadía: con esto había un momento de risa y de broma entre los chicos a quienes me dirigía, que esos desventurados me producían tanta lástima como me producía un niño deforme con la cabeza gorda, de 1 metro de perímetro. Son individuos infelices, y de nuestra parte, además de las oraciones por ellos, brota una fraterna compasión, porque deseamos que se curen de su triste enfermedad, pero, desde luego, no son jamás ni más hombres ni más mujeres que los que no andan obsesionados y de vergüenza. Todo el corazón entregado. Necesito recordaros
que no encontraréis la felicidad fuera de vuestras obligaciones cristianas. Si las abandonarais, os quedaría un remordimiento salvaje, o seríais unos desgraciados. Hasta las cosas más corrientes que traen un poquito de felicidad y que son lícitas, se pueden volver entonces amargas como la hiel, agrias como el vinagre, repugnantes como el rejalgar. Cada uno de vosotros, y yo también, confiamos a Jesús. Señor, que yo me propongo luchar y sé que tú no pierdes batallas. Y comprendo que, si alguna vez las pierdo, es porque me he alejado de ti. Llévame de tu mano y no te fíes de mí, no me sueltes. Pensaréis, Padre, si soy tan feliz, si amo a Jesucristo, si, aunque soy de barro, deseo llegar a la santidad con la ayuda de Dios y de su Santísima Madre. No lo dudo. Únicamente te prevengo con estas exhortaciones por si acaso, por si se presenta una dificultad. Al mismo tiempo, he de repetirte que la existencia del cristiano, la tuya y la mía, es de amor. Este corazón nuestro ha nacido para amar, y cuando no se le da un afecto puro y limpio y noble, se venga y se inunda de miseria. El verdadero amor de Dios, la limpieza de vida, por tanto, se halla igualmente lejos de la sensualidad que de la insensibilidad, de cualquier sentimentalismo, como de la ausencia o dureza de corazón. Es una pena no tener corazón. Son unos desdichados los que no han aprendido nunca a amar con ternura. Los cristianos estamos enamorados del amor. El Señor no nos quiere secos, tiesos, como una materia inerte. Nos quiere impregnados de su cariño. El que por Dios renuncia a un amor humano no es un solterón, como esas personas tristes, infelices y alicaídas, porque han despreciado la generosidad. Lo que no conviene de ningún modo es dialogar. Los medios para vencer. Veamos con qué recursos contamos siempre los cristianos para vencer en esta lucha por guardar la castidad. No como ángeles, sino como mujeres y hombres sanos, fuertes, normales. Venero con toda el alma a los ángeles. Me une a ese ejército de Dios una gran devoción, pero compararnos con ellos no me gusta, porque los ángeles tienen una naturaleza distinta de la nuestra, y esa equiparación supondría un desorden. En muchos ambientes se ha generalizado un clima de sensualidad que, unido a la confusión doctrinal, lleva a tantos a justificar cualquier aberración, o al menos a demostrar la tolerancia más indiferente por toda clase de costumbres licenciosas. Hemos de ser lo más limpios que podamos con respecto al cuerpo, sin miedo, porque el sexo es algo santo y noble, participación en el poder creador de Dios, hecho para el matrimonio, y así, limpios y sin miedo, con vuestra conducta, daréis el testimonio de la posibilidad y de la hermosura de la santa pureza. En primer término, nos empeñaremos en afinar nuestra conciencia, ahondando lo necesario hasta tener seguridad de haber adquirido una buena formación, distinguiendo bien entre la conciencia delicada, auténtica gracia de Dios, y la conciencia escrupulosa, que es algo distinto. Cuidad esmeradamente la castidad, y también aquellas otras virtudes que forman su cortejo, la modestia y el pudor, que resultan como su salvaguarda.
No paséis con ligereza por encima de esas normas que son tan eficaces para conservarse dignos de la mirada de Dios. La custodia atenta de los sentidos y del corazón. La valentía de ser cobarde para huir de las ocasiones. La frecuencia de los sacramentos, de modo particular, la confesión sacramental. La sinceridad plena en la dirección espiritual personal, el dolor, la contrición, la reparación después de las faltas, y todo ungido con una tierna devoción a Nuestra Señora, para que ella nos obtenga de Dios el don de una vida santa y limpia. Si por desgracia se cae, hay que levantarse enseguida. Con la ayuda de Dios, que no faltará, si se ponen los medios, se ha de llegar cuanto antes al arrepentimiento, a la sinceridad humilde, a la reparación, de modo que la derrota momentánea se transforme en una gran victoria de Jesucristo. Acostumbraos también a plantear la lucha en puntos que estén lejos de los muros capitales de la fortaleza. No se puede andar haciendo equilibrios en las fronteras del mal. Hemos de evitar con resiedumbre el voluntario incausa. Hemos de rechazar hasta el más pequeño desamor. Y hemos de fomentar las ansias de un apostolado cristiano, continuo y fecundo, que necesita de la santa pureza como cimiento, y también como uno de sus frutos más característicos. Además, debemos llenar el tiempo siempre con un trabajo intenso y responsable, buscando la presencia de Dios, porque no hemos de olvidar jamás que hemos sido comprados a gran precio y que somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué otros consejos os sugiero? Pues los procedimientos que han utilizado siempre los cristianos que pretendían de verdad seguir a Cristo, los mismos que emplearon aquellos primeros que percibieron el alentar de Jesús. El trato asiduo con el Señor en la Eucaristía, la invocación filial a la Santísima Virgen, la humildad, la templanza, la mortificación de los sentidos, que no conviene mirar lo que no es lícito desear, advertía San Gregorio Magno, y la penitencia. Me diréis que todo eso resume, sin más, la vida cristiana. Ciertamente no cabe separar la pureza, que es amor, de la esencia de nuestra fe, que es caridad, el renovado enamorarse de Dios, que nos ha creado, que nos ha redimido y que nos coge continuamente de la mano, aunque en multitud de circunstancias no lo advirtamos. No puede abandonarnos. Sión decía: Yahvé me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre? ¿No compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaría. ¿No os infunden estas palabras un gozo inmenso? Suelo afirmar que 3 son los puntos que nos llenan de contento en la tierra y nos alcanzan la felicidad eterna del cielo: la fidelidad firme, delicada, alegre e indiscutida a la fe, a la vocación que cada uno ha recibido y a la pureza. El que se quede agarrado a las zarzas del camino, la sensualidad, la soberbia, se quedará por su propia voluntad. Y si no rectifica, será un desgraciado por haber dado la espalda al amor de Cristo. Vuelvo a afirmar que todos tenemos miserias, pero las miserias nuestras no nos deberán mover nunca a desentendernos del amor de Dios, sino a acogernos a ese amor, a meternos dentro de esa bondad divina, como los guerreros antiguos se metían dentro de su armadura. Aquel ese ego, quia vocasti me, cuenta conmigo, porque
me has llamado, es nuestra defensa. No hemos de alejarnos de Dios porque descubramos nuestras fragilidades. Hemos de atacar las miserias precisamente porque Dios confía en nosotros. ¿Cómo lograremos superar esas mezquindades? Insisto, por su importancia capital, con humildad y con sinceridad en la dirección espiritual y en el sacramento de la penitencia. Id a los que orientan vuestras almas con el corazón abierto. No lo cerréis, porque si se mete el demonio mudo, es difícil de sacar. Perdonad mi machaconería, pero juzgo imprescindible que se grabe a fuego en vuestras inteligencias que la humildad y su consecuencia inmediata, la sinceridad, enlazan los otros medios y se muestran como algo que fundamenta la eficacia para la victoria. Si el demonio mudo se introduce en un alma, lo echa todo a perder. En cambio, si se le arroja fuera inmediatamente, todo sale bien, somos felices, la vida marcha rectamente. Seamos siempre salvajemente sinceros, pero con prudente educación. Quiero que esto quede claro. A mí no me preocupan tanto el corazón y la carne como la soberbia. Humildes. Cuando penséis que tenéis toda la razón, no tenéis razón alguna. Id a la dirección espiritual con el alma abierta. No la cerréis, porque, repito, se mete el demonio mudo que es difícil de sacar. Acordaos de aquel pobre endemoniado que no consiguieron liberar los discípulos. Solo el Señor obtuvo su libertad con oración y ayuno. En aquella ocasión obró el Maestro 3 milagros. El primero, que oyera, porque cuando nos domina el demonio mudo, se niega el alma a oír. El segundo, que hablara, y el tercero, que se fuera el diablo. Contad primero lo que desearíais que no se supiera. Abajo el demonio mudo. De una cuestión pequeña, dándole vueltas, hacéis una bola grande, como con la nieve, y os encerráis dentro. ¿Por qué? Abrid el alma. Yo os aseguro la felicidad que es fidelidad al camino cristiano, si sois sinceros. Claridad, sencillez, son disposiciones absolutamente necesarias. Hemos de abrir el alma de par en par, de modo que entre el sol de Dios y la caridad del amor. Para apartarse de la sinceridad total, no es preciso siempre una motivación turbia. A veces, basta un error de conciencia. Algunas personas se han deformado de tal manera la conciencia que su mutismo, su falta de sencillez, les parece una cosa recta. Piensan que es bueno callar. Sucede incluso con almas que han recibido una excelente preparación, que conocen las cosas de Dios. Quizá por eso encuentran motivos para convencerse de que conviene callar, pero están engañados. La sinceridad es necesaria siempre. No valen excusas, aunque parezcan buenas. Terminamos este rato de conversación en la que tú y yo hemos hecho nuestra oración a nuestro Padre, rogándole que nos conceda la gracia de vivir esa afirmación gozosa de la virtud cristiana de la castidad. Se lo pedimos por intercesión de Santa María, que es la pureza inmaculada. Acudimos a ella, tota pulcra, con un consejo que yo daba ya hace muchos años a los que se sentían intranquilos en su lucha diaria para ser humildes, limpios, sinceros, alegres, generosos.
Todos los pecados de tu vida parece como si se pusieran de pie. No desconfíes. Por el contrario, llama a tu Madre Santa María con fe y abandono de niño. Ella traerá el sosiego a tu alma.